Hola, hoy vamos a hablar de teoremas importantes que son consecuencia de la continuidad de una función. Tal vez el teorema más importante es el teorema del valor intermedio. Detrás de este teorema está la siguiente idea. Si uno tiene una función, vamos a dibujar aquí una función, que digamos aquí está A y aquí está B, y que la función es una función continua. Entonces lo que dice es que si el valor en A y el valor en B tienen signo distinto, ¿ya? Por eso que la hipótesis es f de A por f de B menor o igual que 0. Tienen valor distinto. Puede ser 0, ¿ya? Pero en ese caso no es tan interesante. El caso interesante es cuando es estrictamente menor que 0. Los dos son distintos de 0, pero distintos valor. Entonces, lo que dice el teorema es que el gráfico de la función tiene que cortar en alguna parte, el eje X. De ahí nace esta idea de que una función continua es una función para la cual tú puedes graficar, hacer el gráfico sin levantar el lápiz. Esa idea viene de esto. Ahora, por supuesto que el teorema garantiza que existe una solución, pero pueden haber más de una, ¿ya? Perfectamente la función podría ser así. En ese caso tendría ¿cuántas? 1, 2, 3, 4, 5 soluciones, ¿ya? Pero lo que garantiza el teorema es que si los signos son distintos, o son así o así, tiene que cruzar en alguna parte el eje X. Es bien gráfico, bien clara la idea, ¿no es cierto? Veamos la demostración de este teorema, que también es bastante sencilla y se parece mucho a la demostración del teorema de Bolzano-Weierstrass. Veamos. ¿Cuál es la idea? Aquí está el eje real, ¿ya? Aquí está el eje real, aquí está B, ¿cierto? Aquí está B, y aquí está A. Y vamos a definir C igual a A más B medios. O sea, C es justo el punto intermedio del intervalo A, B. Fíjense que aquí está enunciado que si C es el promedio, entonces f de A por C es menor o igual que 0, o f de C por f de B es menor o igual que 0. ¿Por qué es eso? Fíjense ustedes que si no fuera cierto eso, entonces, voy a escribir aquí, entonces f de A por f de B, perdón, por f de C sería positivo. Y f de C por f de B también sería positivo. En consecuencia, todo este número sería positivo. ¿Qué significa eso? Este número que está acá es un número al cuadrado, así que es un número positivo. Y eso está diciendo entonces que f de A por f de B es positivo. Y la hipótesis es justamente lo contrario. Por esa razón es que f de A por f de C es menor o igual que 0, o f de C por f de B es menor o igual que 0. Por otro lado, ustedes podrían imaginarse que yo podría mostrar esto con la idea, si aquí está C, por ejemplo, entonces se fijan ustedes que f de A por f de C va a quedar negativo. Aun cuando f de C por f de B va a ser positivo, uno de los dos tiene que cambiar de signo. Muy bien. Entonces, lo que hacemos acá es quedarnos con el lado del intervalo donde f de A por f de C es distinto de 0 o f de C por f. O sea, nos quedamos con aquel lado donde los valores de la función en los extremos cambian de signo. Supongamos que sea el lado izquierdo. Entonces, redefinimos el intervalo como A1, B1. ¿Ya? ¿Y qué hacemos? Definimos un punto intermedio. Fíjense ustedes que estamos en la misma situación inicial. Tenemos aquí intervalo A1, B1, f de A1 por f de 1 menor o igual que 0. ¿Qué hacemos a continuación? Tomamos un segundo punto, que sería C1, tal como está acá, y ahora
f de A1 por f de C1 debería ser menor o igual que 0, o f de C1 por f de B1 tendría que ser menor o igual que 0. Elegimos uno de los dos. Aquí es donde eso ocurre. Supongamos que es el lado de acá. Si fuera el lado de acá, entonces definiríamos ahora A2, B2. ¿Se fijan? La misma idea, vamos encajonando intervalos, de modo tal que en cada intervalo, en los extremos, los valores son distintos. Pues bien, de esa manera definimos una sucesión de puntos que van creciendo, que son el lado izquierdo del intervalo A, n, y una sucesión de valores B sub n que van decreciendo, que son el lado derecho del intervalo B sub n. En cada uno de estos intervalos A sub n, B sub n, se va a cumplir la condición de que en los extremos los valores son de distintos signos, es decir, f de an por f de bn menor o igual que 0. ¿Y qué es lo que pasa entonces? Resulta que esta es una sucesión creciente y esta es decreciente. Pero además, en cada paso dividimos por 2. Por lo tanto, A sub n menos B sub n se van a 0. En consecuencia, estos dos, A sub n y B sub n, convergen a un punto que llamamos X barra. ¿Y qué pasa en ese punto? Fíjese que hasta el momento de la continuidad, nada, no hemos usado la continuidad. Ahora la vamos a usar. ¿Qué pasa con f de A sub n? F de A sub n converge a f de X barra. ¿Y qué pasa con f de B sub n? Ese converge también a f de X barra. Este número es menor o igual que 0, y entonces este límite es menor o igual que 0. Y en consecuencia, f de X barra al cuadrado es menor o igual que 0. No queda otra que f de X barra sea 0. Con eso terminamos la demostración. Una versión distinta del teorema del valor intermedio es la que tienen ustedes aquí en la pizarra. Es otra versión. Fíjense. Suponemos que la función f es continua. Y vamos a suponer que f de A es menor o igual que f de B. Un teorema análogo aparece si f de B es menor o igual que f de A. Les voy a hacer un dibujo y ustedes van a entender lo que quiero decir. F de A es menor o igual que f de B. Dice, entonces, para todo C en f de A, f de B, en este intervalo, existe un X barra en A, B, tal que f de X barra vale C. O sea, el valor C, que es un valor intermedio, es alcanzado por un punto. ¿Ya? La idea es la siguiente, simplemente, aquí hago un gráfico de una función, vamos a suponer que este es A, que este es B, y vamos a dibujar acá f de A, y aquí f de B. Estamos suponiendo que f de A es menor o igual que f de B. O sea que, entonces, acá tenemos el punto A, f de A, aquí tenemos el punto B, f de B. ¿Qué es lo que dice el teorema? Dice que para cualquier valor de C, digamos que este es un valor de C, que se encuentra en ese intervalo, la función tiene que tocar ese valor en algún punto. Es la misma idea que teníamos del teorema del valor intermedio en la versión original. ¿Se fijan? Ahora, evidentemente que si la función tuviera, la función f fuera tal como esta, ahora sí, ponemos f de b menor o igual que f de a, ¿ya? Entonces, claro, el intervalo f de a, f de b no tiene sentido, pero tiene sentido el intervalo con los extremos al revés. Entonces, cualquier c, aquí tendríamos f de b, ¿no es cierto? Y aquí estaría f de a ahora. ¿Ya? Entonces, lo que dice es que cualquier valor de c intermedio, aquí está c, me queda un poquito chueca la línea, pero no importa, cualquier valor de c tiene que ser alcanzado al menos una vez. De nuevo, puede ser más de una vez, pero al menos una vez. Ese es el teorema
del valor intermedio en la versión un poquito más general. La demostración, la verdad de las cosas es que es muy, muy simple. Simplemente uno define la función g como la función f menos c. Y esa función g satisface la hipótesis del teorema anterior. Por lo tanto, debe existir un x en a, b, tal que g de x vale 0. Bueno, pero eso es lo mismo que decir que f de x vale 0. Este teorema es fundamental en matemáticas, es el teorema del valor intermedio, una consecuencia de la continuidad de una función. Vamos a ver dos aplicaciones del teorema de los valores intermedios. El primero es un, vamos a llamarlo así, un método para encontrar raíces. ¿Ya? O sea, ¿cuál es el problema? El problema es resolver una ecuación como f de x igual 0. Y entonces, ¿cómo la resuelvo? Bueno, si la f es fácil, puedo despejar la x. Pero si no, bueno, si ustedes supieran que en a la función es negativa y que en b la función es positiva, ustedes sabrían que la función al menos tiene una solución en el intervalo. Eso significa que esta ecuación tiene solución. ¿Cómo podríamos encontrarla? Bueno, podríamos usar exactamente el mismo método que usamos para demostrar el teorema del valor intermedio. Se los voy a dar con un ejemplo que les voy a dejar de tarea para que ustedes con su calculadora o su computador, a ver si encuentran una solución, por lo menos una aproximación. Encontrar una solución puede ser difícil. Una aproximación a una solución. El problema es este. Encontrar una solución de la ecuación e elevado a x más x igual a 0. Esa es la ecuación. ¿Ya? Yo quiero un número real que haga eso. ¿Qué podríamos hacer? A ver, primero que nada, tratemos de entender de qué se trata esto. Si yo podría decir, mira, pasemos el x al lado derecho por un ratito, entonces me va a quedar e elevado a x igual a menos x. Si hago un gráfico de estas funciones, ¿qué es lo que voy a ver? Por aquí, la función del lado derecho es algo así como esto, ¿cierto? Más o menos como esto. Y la función del lado izquierdo es más o menos así. Esta es la exponencial y esta es y igual e elevado a x y esta es y igual a menos x. Y vemos que aquí se cruzan. Y este es el puntito que estamos buscando. Bueno, entonces yo diría, a ver, veamos. Por ejemplo, en este punto 0, ¿cómo andan estas dos funciones? Es decir, ¿cuál de las dos es más grande? Obviamente la exponencial es más grande que la función lineal, ¿no es cierto? O sea, e elevado a x más x resulta ser un número positivo. De hecho, e elevado a 0 es 1. Así que e elevado a 0 más 0 es mayor que 0. Y si nos movemos hacia la izquierda, bueno, este número de acá es 1. Este número ahí es 1. E elevado a 0 sabemos que es 1. Fíjense ustedes que necesariamente, como la función f, la función exponencial es creciente, necesariamente, si yo me muevo hacia atrás, aquí encuentro el valor de menos 1, ¿cierto? Entonces me queda que menos 1 más e elevado a x, me queda un número negativo. ¿Se fijan? Justamente me queda un número negativo. O sea, e elevado a x más x es negativo. O sea, e elevado a menos 1 es negativo. Con eso, ustedes pueden empezar a trabajar con la calculadora. ¿Qué es lo que hacen? Hacen una tabla. Y en esa tabla ponen 0, 1.
y hacen el cálculo. Calculan. Aquí va a quedar en 0 vale... No, perdón, hagámoslo al revés, porque creo que queda más razonable así. ¿Cierto? Entonces, en menos 1, ¿cuánto vale? En menos 1 vale... Es negativo, negativo, y en 0 es positivo. ¿Cierto? O sea, este es f de x, y este es f de 0 y f de menos 1. ¿Ya? Eso significa que en el intervalo menos 1, 0, resulta que la función cambia signo. Entonces aquí voy a dibujar, voy a escribir menos 1/2. Y entonces con mi calculadora voy a calcular este número. ¿Qué va a pasar en el siguiente paso? En el siguiente paso van a evaluar f de menos 1 y van a ver qué signo tiene. Si el signo es positivo, entonces lo van a juntar con este, el del valor a la izquierda. Y si es negativo, lo van a juntar con el valor de la derecha. En cualquier caso, aquí van a tener un nuevo par de puntos. ¿Ya? Que ahora vamos a anotarlo así. Aquí vamos a poner más, este era menos, y aquí más, para acordarse. Y este, no sé qué signo tiene, ustedes lo van a calcular. Y entonces ahora se van a quedar con un nuevo par de puntos. ¿Ya? Aquí van a tener un punto, otro punto. Van a calcular los signos y van a tomar el punto intermedio. Y van a llenar la tabla. Un ejercicio para ustedes. ¿Ok? Bien. La otra aplicación que quería mostrarles es la siguiente. Esta es muy interesante. Ustedes conocen el teorema fundamental del álgebra. Dice que todo polinomio de grado n tiene al menos una raíz. En lo complejo. Bueno, hay un teorema que es un poco más débil que ese. Demostrar el teorema fundamental del álgebra es una cosa difícil. Se requiere bastante matemática para poder demostrarla. Más adelante ustedes la van a aprender esa matemática, pero por el momento no la conocen. Pero fíjense ustedes que pueden hacer algo. Vamos a considerar primero un polinomio de grado 3. ¿Ya? Y como es de grado 3 y yo estoy buscando una raíz, no me importa mucho quién sea el coeficiente más grande. ¿Ya? Entonces simplemente voy a dividir por ese coeficiente y me quedo con este término. Entonces, fíjense ustedes, ¿qué pasa si yo evalúo P en N? Bueno, evalúo en N. Pero veamos qué pasa si yo divido por N cubo. Si divido por N cubo, me va a quedar 1 más A partido por N, más B partido por N cuadrado, más C partido por N cubo. Díganme qué signo tiene este término cuando n es grande. Positivo, ¿no es cierto? N es grande, este número es positivo. Ahora vamos a hacer otra cosa distinta. Vamos a tomar P sub menos n partido por menos n al cubo. Muy bien. Me va a quedar 1 de nuevo, más A partido por menos n, más B partido por menos n cuadrado, más C partido por menos n cubo, y si n es grande, también es positivo. Entonces, si n es grande, fíjense lo que pasa. P de n cubo es positivo, así que P de n es positivo. ¿Y qué signo tiene P de menos n? Si al dividirlo por menos n cubo nos daba 1, este es negativo. Conclusión. En el intervalo menos n, n, P tiene una raíz. ¿Se dan cuenta? Todo polinomio cúbico
tiene al menos una raíz. Y si ustedes piensan un poquito, todo polinomio de grado impar tiene al menos una raíz. Todo polinomio de grado impar tiene al menos una raíz real. Además, esta raíz es real. Es un bonito teorema. Cierto que está bien lejos del teorema que dice que todo polinomio de grado n tiene al menos una raíz compleja. Y cuando uno repite esa demostración, uno obtiene que todo polinomio de grado n tiene n raíces. O alguna repetida, por supuesto. Si un polinomio impar y uno encuentra una raíz, uno puede dividir el polinomio por x menos la raíz. Pero ahí se queda uno con un polinomio par y ahí se queda. Bueno, nos vemos en la próxima.